Muy bien, muy buena tarde. Gracias. Un gusto que nos acompañen en el tema del día de hoy, accountability, la clave para el logro de resultados en las organizaciones. Todo un tema para el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar, ¿sí?, tratando de explicar este tema que es un poco difícil de entender debido a que la traducción al español de esta palabra no ha quedado muy claro y por lo tanto debemos de buscar entender qué es esto de accountability, cómo se come y tratar de encontrar una traducción al español que nos permita entender, pero sobre todo nos permita actuar, dirigirnos de manera que alcancemos esta accountability dentro de las empresas. Entonces, comencemos con una pregunta. ¿Por qué mientras algunos colaboradores alcanzan resultados a pesar de las circunstancias, otros, ¿sí?, justifican por qué no pudo hacerse? Y chequen de favor las fotos que tenemos aquí. La foto que tenemos arriba a la derecha, ¿sí?, ¿qué les dice a ustedes? ¿Sí? Son dos personas que tratan, ¿sí?, de incrustar un cubo en el muro, pero chequen el muro, ¿sí?, es un círculo. Y a pesar de que parece que eso no se puede, ¿sí?, vean la actitud que tienen estas dos personas, ¿sí?, de lograr el objetivo. En cambio, vean la foto de abajo. ¿Qué les dice la foto de abajo? Gente, ¿sí?, que no se compromete y justifica por qué no salen las cosas en lugar de explicar de por qué sí salen las cosas. ¿Por qué sucede esto en las empresas? ¿Por qué sucede esto en las organizaciones? Y vamos a tratar de encontrar el por qué pasa. Y preguntémonos, en nuestra empresa, ¿cuál es el nivel de la vara en tu organización? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de los indicadores que estás estableciendo a tu gente? ¿Sí? ¿Dónde quieres que estén alcanzando resultados? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? ¿Sí? Para ver, entonces, quiénes de tus colaboradores están por debajo de este nivel de vara y quiénes superan el nivel de vara que tú has impuesto dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, si hablamos de este nivel, ¿sí?, de la vara en que existen nuestras organizaciones, debemos preguntarnos, bueno, ¿qué sucede con aquellos que están por debajo de la vara? Y bueno, son aquellos, podemos identificar aquellos que están por debajo de la cara, que están esperando y viendo, ¿sí?, qué sucede. Están esperando a que les digan qué hacer, ¿no? Y en dado caso que les digan, pueden decir, pues eso a mí no me toca, no me corresponde, a mí no me pagan por esto, no es de mi departamento. Otra actitud que asumen es que, ¿sí?, no le hacen caso a una situación o lo niegan. No, eso no sucede aquí, eso no pasa aquí en mi departamento. También otra actitud que se asume es echar la culpa, buscar quiénes son los culpables y no aceptar la responsabilidad de uno. Y por lo tanto, como todo mundo se está echando la bolita, tenemos que estarnos cubriendo la espalda. Ese es en un ambiente de trabajo donde la gente está por debajo de la vara. ¿Qué significa esto? Jugar a la víctima, culpar a otras personas o a las circunstancias mismas, ¿sí?, en lugar de estar buscando solución y ver la manera de cómo sí lograr los objetivos, cómo sí alcanzar los resultados. Esto lo tenemos por un lado, pero por otro lado, ¿a quiénes tenemos? Bueno, tenemos a los que están por arriba de la vara. Y bueno, ¿por qué se distinguen estas personas? Bueno, porque reconocen la situación, reconocen la realidad, ¿sí?, cómo está funcionando su área, su departamento, ¿sí?, y actúan en consecuencia. Generan un compromiso con lo que se tiene que hacer, un compromiso para actuar. Por lo tanto, ¿sí?, están en una actitud de encontrar soluciones, de ver diferentes alternativas para poder alcanzar aquello con lo cual yo acordé, aquello con lo cual yo me responsabilizo y asumo para que al final de cuentas
actúe, tome decisiones, vaya directamente a la operación y haga que las cosas sucedan. Estas 4 grandes cosas son las que distinguen a los que están por arriba de la vara. Son aquellos que están dando el salto, ¿sí? Y se enfocan principalmente en controlar lo que sí está en sus manos para dar soluciones y hacer que sucedan las cosas. Entonces, pregúntate de tus colaboradores, quiénes están por debajo de la vara y quiénes están dando ese salto a través de buscar que las cosas se lleven, se consigan, se alcancen. Entonces, tratando de identificar, ¿sí? Y vean, mucha literatura está en inglés porque el término en español no ha sido tan fácil de traducir, pero me gustó esta frase, aunque está en inglés, pero ¿qué es el accountability? Es este pegamento, este vínculo, esta liga, este puente entre el compromiso, entre que alguien dice, sí, yo voy, y el resultado mismo. ¿Sí? Esa liga, ese pegamento, es lo que podemos ir entendiendo como accountability. Perdón. Vamos a tratar de clarificar. ¿Sí? Accountability implica una decisión consciente de la persona, una decisión, ¿sí?, propia, consciente de que quiero desarrollar una capacidad en mí, en mi persona, en mi actuar, para lograr objetivos. Si me comprometo y digo, cumplo. Esta decisión consciente se caracteriza porque es objetiva, es decir, está basada en hechos, en datos, en situaciones concretas y está muy bien alineada a los objetivos tanto de la empresa como el objetivo del resto de mis colaboradores o compañeros de trabajo. Implica también tener una actitud para superar las circunstancias a las cuales me voy a estar enfrentando. No sé realmente cada vez que tomo una decisión para lograr algo, si se va a cumplir tal cual, ¿sí?, lo planeé, lo viví, lo visualicé. Sin embargo, ¿sí?, debo ser capaz, tener esta actitud de superar estas circunstancias. De tal manera, ¿sí?, que pueda demostrar un sentido de pertenencia, este famoso ponerse la camiseta de la empresa, de la organización, del equipo, de mis compañeros. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, ¿sí?, pueda yo entregar resultados y estos resultados realmente sean valiosos para la empresa y para el equipo en general. Entonces, con esto podríamos ya dar un poquito más de luz sobre qué significa accountability. ¿Y por qué razón? Porque déjenme hacer un comentario. En este proceso de promoción de este webinar, estuvimos comunicándonos con varias empresas, varios funcionarios, y algunos nos comentaron, oigan, son temas de contabilidad, porque suena eso. Y bueno, en el fondo, ¿sí?, account, ¿sí?, significa contar, ¿no? Pero no se refiere a este aspecto de la contabilidad financiera. Se refiere principalmente a este punto de dar cuentas de lo que uno hizo, dar cuenta de las decisiones que uno tomó. Entonces, vamos a tratar de clarificar todavía más. ¿Sí? Ustedes seguramente ya conocen el proceso de delegar, ¿sí? ¿Qué significa esta parte de delegar? Bueno, cuando algún jefe, algún directivo, pues nos da una responsabilidad por cumplir y paralelo a esta responsabilidad, ¿sí?, de manera recíproca también otorga una autoridad para lograr esta responsabilidad. A eso le podemos nosotros llamar, ¿sí?, muy sucintamente, lo que es delegar. Entonces, ¿qué es accountability? La accountability es el decir, va, le entro, ¿sí? A esta responsabilidad y esta autoridad, yo me comprometo, ¿sí? De manera recíproca, asumo el compromiso y le digo a quien me delegó,
a quien me dio la autoridad, que le entro sin problema. Y me comprometo a que eso se va a lograr, se va a cumplir. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué significa este accountability por parte de ese que sí está aceptando, ¿sí?, la función, el puesto, ¿sí?, la misión que le están dando, ¿sí?, dentro de su empresa, dentro de su negocio? Bueno, significa que yo al dar accountability comprometo mi mente, comprometo, ¿sí?, o doy todo mi compromiso, mi voluntad y toda mi acción. Entonces, la parte de mi mente, la parte de mi corazón y la parte de mis manos están 100% comprometidas, ligadas a este compromiso, a esta función, a esta misión que me acaban de delegar. Pero para que esto pueda funcionar, el que dio, el que otorgó, el que delegó, también debe demostrar un compromiso, una situación donde su mente, voluntad y acción también están alineadas. Entonces, podemos decir que la accountability se da en las dos partes, tanto quien da la delega como quien asume y ofrece la accountability. Conforme a esto, debemos entender que en toda organización, en toda empresa, nos podemos encontrar dentro de los ambientes de la siguiente manera. Ambientes donde existe un gran compromiso por parte de la gente y donde existe un bajo o nulo compromiso por parte de los colaboradores. Eso lo veríamos en el eje de las Y, en el eje vertical. Y en el eje horizontal, el eje de las X, tendríamos el aspecto de la seguridad, donde ambientes donde los colaboradores, los trabajadores se sienten seguros o donde realmente están viviendo un ambiente de miedo, de temor, de angustia. Entonces, combinando estos dos aspectos, estas dos características, podemos encontrar 4 diferentes combinaciones. Primera combinación, donde existe bajo compromiso y miedo de la gente. ¿Cómo va a actuar las personas en este ambiente donde hay bajo compromiso y miedo? Lo que los estudios han demostrado es que existe desidia, falta de ganas de hacer las cosas o negligencia, ¿no? Gente haciendo mal las cosas sin mayor competencia, sin mayor compromiso. Ese sería la primera combinación entre estos dos factores. Siguiente cuadrante, donde sí existe un alto compromiso por parte de la gente, pero se vive en un ambiente de miedo, de temor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues como estamos comprometidos, sí cumplimos, pero al mínimo. Damos un cumplimiento con lo justo que me piden. Y entonces llegamos a esa frase famosa que dicen, damos cumplimiento. Cumplo, pero al mismo tiempo miento de que estoy logrando mi máximo. ¿De acuerdo? Eso es donde se da un bajo compromiso, perdón, un alto compromiso en un ambiente de miedo. Tercer cuadrante, ¿sí? Cuadrante donde existe un bajo compromiso, pero nos sentimos en un ambiente seguro, donde nada pasa, donde no hay consecuencias, donde no hay que asumir las consecuencias. Entonces se genera un ambiente de lenidad. ¿Y qué entendemos por esto de lenidad? Bueno, lenidad es aquella actitud en la cual el supervisor, el mismo colaborador dice, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo, ¿sí? No hagas olas, aquí estamos bien, no le muevas, aunque no logremos los objetivos, aunque no estemos trabajando como debemos ser. Ese es un ambiente de lenidad. Y por último, ¿sí?, el siguiente cuadrante es donde existe un alto compromiso, ¿sí?, y un nivel alto de seguridad. Entonces, es aquí donde realmente se vive el accountability,
donde hay una mutua responsabilidad en el equipo porque todos alcancemos los objetivos y por lo tanto la misión del equipo de la empresa se alcance de manera satisfactoria. Y aquí trabajamos hombro con hombro, de manera colaborativa, de manera muy creativa y solidaria, de tal manera que podamos asegurar los resultados. Dentro de este ambiente es lo que tenemos que entender. Y bueno, ¿cómo estoy viviendo yo con mi equipo de trabajo el ambiente laboral? ¿En cuál de estos cuadrantes puedo yo estar viviendo la mayoría del tiempo? ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante hablar de accountability? Aquí hay una frase muy famosa atribuida al papá, a uno de los teóricos más grandes de la administración, el señor Peter Drucker, ¿sí? El cual dice, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Es decir, si nosotros no tenemos desarrollado una cultura de trabajo donde la gente se comprometa, esté enfocada a resultados, ¿sí? No ponga pretextos y busque estar por encima de la vara, ¿sí? Si no logramos este nivel de cultura, por muy buenos planes que tengamos, por muchas certificaciones en ISO 9000, ISO 14000, cumplir con la norma 035, ¿sí? Cumplir con toda la normatividad de la Secretaría del Trabajo. Si no generamos una cultura donde la gente realmente esté enfocada a resultados, todos nuestros planes de trabajo, todos nuestros objetivos se van a ver realmente comprometidos. Lo que realmente echa a andar las estrategias, lo que realmente sí convierte los comportamientos en resultados es la cultura. Y lo que nosotros estamos promoviendo a través de este webinar es una cultura de accountability. ¿Y qué es cultura? Bueno, lo están viendo aquí en esta última frase, ¿no? Cultura es todo aquello que queda, ¿sí? Cuando se ha olvidado lo aprendido. Es realmente, cultura es todo eso que se vive día a día y a lo mejor muchas veces no se expresa en palabras, pero sí en acciones, en comportamientos, en actitudes. Eso es lo que podemos decir que es cultura organizacional. Bueno, entonces, Memo, pues ayúdanos a ver cuáles son estos pasos para lograr una cultura de accountability. Muy bien, vamos a plantear estas 4 ideas para, ¿sí?, ir delineando caminos, opciones que les permitan a ustedes ir generando una cultura de accountability. Tenemos 4 grandes pasos. 1, reconocer la situación, la realidad. 2, generar un compromiso de acción. 3, encontrar soluciones. Y 4, hacer que suceda. Vamos a ver si les parece una por una. Primer punto, reconocer la situación. ¿Y de qué se trata esto? De tener el suficiente valor, los suficientes pantalones para reconocer cómo está mi empresa, cómo está mi área, mi departamento, mi propia función. ¿Y eso qué implica antes que nada? ¿Sí? Dejar tu ego en la puerta. ¿Sí? Reconocer que te puedes equivocar y que no te sabes de todas. Implica también aprender a generar conversaciones difíciles y hacerlo contagioso. ¿Y qué entendemos por una conversación difícil? Una conversación difícil es aquella que debemos tomar y asumir cuando veamos que algo no está funcionando. Y a veces agachamos la cabeza como las avestruces para no ver algo y no platicar sobre eso. Y las conversaciones difíciles hay que tomarlas y hacerlas contagiosas. También implica
aceptar la retroalimentación que nos puedan dar nuestros colaboradores, nuestros compañeros o nuestro mismo jefe. ¿Todo esto con qué finalidad? Pues para mejorar mi habilidad hacia el cambio, hacia la mejora, hacia evolucionar dentro de mi puesto y mi área de trabajo. Y al final de cuentas, todo esto que tú alcances a ver, todo esto que tú empieces a analizar, que te están diciendo, que estás atendiendo, que estás escuchando, que estás analizando, tienen que estar alineados para ver cómo impactar los resultados claves de tu empresa. Tienes que tener esta alineación muy clara hacia los objetivos por los cuales tú participas dentro de una organización. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en Genuino Consulting manejamos para este punto de reconocer la situación y la realidad varias técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? Hablamos del código de la humildad, todo un tema para reconocer la importancia del ego y cuándo dejarlo a un lado. Las 4 zonas del conocimiento personal y grupal, ¿sí? La regla del 100% para generar participación fundamental cuando queremos escuchar a la gente y ver todas las perspectivas de un problema, de una situación. 4, y los 6 pasos para generar conversaciones estratégicas y determinar indicadores clave. Todas estas técnicas nos ayudan para este primer punto de reconocer la situación y la realidad. Segundo punto, generar un compromiso de acción. ¿Qué implica esto? Bueno, vamos a evaluar qué tan apropiado y hasta qué punto voy a definir mi participación en el problema, en la situación encontrada. Y primero que nada, hay que entender las consecuencias de no hacer nada, de no apropiarme. ¿Sí? Ya me di cuenta que está pasando esto. Y si no hacemos nada, ¿qué sucedería? Primera pregunta. Siguiente, bueno, puedo estar en un nivel de que ya entendí la situación, pero no es mi problema. Es problema de otro departamento, es problema del área de ventas y yo estoy en finanzas. No, la NOM 035 es bronca de recursos humanos y no es mi bronca. ¿Sí? No, entregas a tiempo y baja de desperdicios, es problema de calidad y producción, nada que ver con ventas. Hay gente que así se maneja. Hay gente que dice, bueno, sí me involucro, aunque probablemente no estoy tan de acuerdo con el problema. Bueno, ok, es otro nivel de apropiación, otro nivel de participación. Pero el que debemos buscar es el involucramiento total. Acepto el problema y me involucro. ¿Sí? Tomo acciones para corregirlo. ¿Cómo lo hacemos? En Genuino Consulting practicamos diferentes técnicas para este segundo paso de cómo generar un compromiso de acción. Primero, las 4 tácticas para enfrentar la autocomplacencia. Segundo, el termómetro para medir el involucramiento. Tercero, el canvas de alineación de propósitos. Seguramente ustedes ya conocen diferentes lienzos para trabajar. Aquí tenemos uno para alinear propósitos. Y cuarto, la matriz del cambio de base. Todo esto nos ayuda a determinar niveles de compromiso, involucramiento y participación para resolver un problema. Con esto vemos el segundo paso para el accountability. Tercer paso, encontrar soluciones. ¿Y esto qué implica? Bueno, buscar, desarrollar sabiduría para resolver aquel problema que nos autoapropiamos, que ya es nuestro. Por lo tanto, debemos crear espacios para otros puntos de vista, ver lo que está, tratar de ver lo que otros ven, tratar de escuchar lo que otros están diciendo. Despertar la creatividad productiva, todas aquellas ideas que nos permitan resolver problemas saliéndonos de la caja, buscando situaciones disruptivas, cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Sin duda,
ser persistentes para crear nuevas conexiones. Esto no va a ser fácil, sin embargo, la persistencia tendrá que ayudarnos para poder lograr estas soluciones. Mantener una actitud colectiva, ¿sí? El accountability es un trabajo colectivo porque los resultados se dan en equipo. Los resultados se dan cuando trabajamos, ¿sí?, de manera coordinada, alineada y entusiasta por todo el equipo. ¿Cómo lo hacemos? Las técnicas de Genuino Consulting son a través de talleres visuales, modelación de escenarios, ¿sí?, todo lo que es el neuromanagement, business think para la toma de decisiones y nuestros talleres, nuestros bootcamps de G-Team potencializando a los equipos de trabajo. Con todos estos talleres, nosotros fomentamos el encontrar soluciones creativas, soluciones que salgan de la caja. Cuarto y último paso, hacer que suceda, es decir, ejercitar la voluntad de las personas para hacer que las cosas sucedan. Y primer punto que debemos tomar en cuenta es aprender del fracaso. Debemos reconocer que a las primeras de cambio muchas veces no lo vamos a poder lograr. También no hay accountability, entender que no hay accountability hasta que realmente sucedieron las cosas, hasta que hacemos que las cosas pasan. Siguiente, tenemos que definir con claridad quién hará qué y cuándo. Importantísimo para hacer que las cosas sucedan. Cuarto, nunca parar hasta lograr los resultados clave que son los que impactan realmente a los negocios, impactan los indicadores del negocio de la empresa. ¿Cuáles son las técnicas que proponemos en Genuino Consulting? ¿Sí? Entender las virtudes del fracaso. Hay toda una explicación de por qué el fracaso se vuelve una virtud. ¿Sí? Trabajar el manejo efectivo de conflictos. El hecho de llevar a cabo las cosas nos va a llevar a conflictos. Es una realidad, es un hecho. Entonces debemos prepararnos para saber manejar de manera efectiva nuestros conflictos a la hora de trabajar. Siguiente, la gestión de competencias, ¿sí? El manejo de 8 arquetipos en la gente, de cómo la gente va adquiriendo sus competencias y de acuerdo al arquetipo, qué tipo de liderazgo debo asumir. Y por último, entender los 4 pasos de la ejecución disciplinada. Con estas 4 grandes técnicas, nosotros desarrollamos que los equipos de trabajo hagan que las cosas sucedan. Entonces, retomando, ¿qué es el accountability? El accountability es esta habilidad, esta actitud basada en una toma de decisión en que yo digo, acepto con mi mente, con mi compromiso y con mis acciones la responsabilidad que me otorga mi jefe, mi director, mi empresa. Y al mismo tiempo, el jefe, el líder, el supervisor, el director, debe aportar su mente, compromiso y acción. Ahora sí, pasemos a nuestras conclusiones, ¿no? Primera conclusión, no debemos pensar que la accountability es que alguien nos dé cuentas a nosotros. El verdadero accountability es reconocer que yo debo hacer algo por mí mismo y por mi equipo y por mi empresa, de tal manera que yo asumo el compromiso de crecer y conseguir resultados. Esa es una cultura de accountability. Es más dar que esperar y recibir. Segundo, los líderes accountables, por llamarle de alguna forma, se apropian de los retos, de los desafíos, aceptan las circunstancias, así nos tocó esta pandemia, así nos tocó este negocio, así está el mercado, no hay otro, así es, y se asume con optimismo, de tal manera que invitan al resto del equipo a participar de este reto, de este desafío, para lograr superarlo
y pasar todos por arriba de la vara. Siguiente conclusión, ¿sí? Debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como empresa para desarrollar esta cultura de accountability? ¿Qué metodología estamos llevando a cabo de manera sistemática, ¿sí? De manera muy clara y precisa para medir, ¿sí? ¿Qué tanto estamos haciendo que nuestra gente tome esa habilidad de dar el 100% y pasar por arriba de la vara? Y por último, ¿sí? ¿Qué tanto el lograr accountability, desarrollar esta cultura, va a impactar en el bienestar emocional que sin duda ha estado mermado por esta pandemia, por esta situación crítica que hemos estado viviendo, ¿sí? Estos últimos casi 2 años. Solo cuando asumes completamente la responsabilidad de tus pensamientos, emociones, acciones y resultados, puedes conducir tu propio destino. De otra forma, alguien más lo hará por ti. Y en términos ya muy mexicanos y llanos, por aquello de que todavía la accountability no queda claro, ¿qué significa? Significa decir, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo.